hermanos, amigos, familiares y todos aquellos que tengan la oportunidad de ver esta grabación. El día de hoy vamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, en nuestro tema que lleva por nombre la fe que Dios recompensa. Y para ello vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5 y versos 25 al 29. Y dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oremos. Señor Jesucristo, delante de su presencia, mi Dios, en esta hora me presento delante de usted, pidiendo bendición, pidiendo sabiduría, pidiendo, mi Dios, que todo aquel que tenga la oportunidad de tener acceso a esta grabación pueda ser edificado, pueda ser bendecido por su santa palabra. En su precioso nombre, amén, aleluya. Hablar de la fe es hablar de algo muy básico, muy elemental, algo muy importante para todo ser humano. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fe? Fe es confianza, creer, fidelidad, seguridad. Pero ¿qué entendemos por fe? Es una palabra relacionada con el creer, y desde luego ambos conceptos no pueden ser separados. La Biblia nos da una definición de la fe. En la carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo número 1, encontramos una definición muy hermosa y muy exacta de lo que es la fe. Y dice la palabra del Señor: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hablamos de certeza y estamos hablando de una firme seguridad, de una realidad, de la fe que da realidad y prueba de existencia a cosas que no se ven, tratándolas como si fuesen ya objetos de vista más que de esperanza. Y de alguna manera todos vivimos practicando la fe, y diremos que aunque no creamos en muchas cosas, la fe es el común denominador de toda persona. Diariamente practica la fe. Por ejemplo, cuando va al médico, necesita confiar en ese médico, necesita creer que ese médico fue a la universidad, que se ha preparado, que está capacitado para examinarlo, para evaluarlo, para diagnosticarlo. Y del médico usted sale con una receta, y esa receta usted la lleva a la farmacia, y en la farmacia surten lo que esa nota dice. Pero muchas veces usted lleva la receta y es ilegible, ni siquiera comprende lo que va ahí escrito. Pero la lleva a la farmacia y el químico farmacéutico lee esa nota, prepara las medicinas, se las da en un frasquito o en varios frasquitos y le da una indicación: tomarse 1 a 3 veces al día. Ahí está poniendo usted en práctica fe. Número 1, confiando en el médico. Número 2, confiando en la farmacia. Número 3, confiando en el químico farmacéutico que hizo esa medicina, y también creyendo que esa medicina le va a hacer de provecho, le va a hacer de bien. Entonces, ahí está practicando la fe. Podemos darnos cuenta cómo obtener la fe. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Dónde puedo, cómo puedo yo hacer que mi fe pueda desarrollarse, pueda tener más fe? La Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 10 y versículo 17, que la fe viene
por el oír. ¿Por qué viene la fe? Por el oír, aleluya. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, aleluya. ¿Y qué es lo que debemos de escuchar? La palabra de Dios. El testimonio que da la palabra de Dios es lo que debemos de poner atención y oír, y de esa manera la fe se va a ir desarrollando en nosotros, amén. Pero así que al escuchar esa palabra, nosotros la llevamos a nuestra mente, la llevamos a nuestro corazón, la creemos, y por ese creer a la palabra es que la fe va a comenzar a crecer en nosotros, la fe va a comenzar a desarrollarse. Pero la Biblia también nos dice que Dios mismo ha puesto fe en nosotros. Y para ello vamos a ir ahí mismo a la carta a los Romanos, capítulo 12 y verso 3. Y nos dice la palabra: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¡Qué gran noticia! Dios ha repartido fe a todo ser humano. Pero, ¿será que Dios tiene preferencias? ¿Será que Dios tiene preferidos? ¿Y a uno les ha dado más fe que otros? Aquí nos dice la palabra: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha puesto en ti una medida de fe, y Dios ha puesto en todos nosotros una medida de fe igual para cada uno. Ahora, entonces, ¿por qué es que muchos desarrollan más la fe? Parece que tienen más fe. Lo que sucede es lo siguiente: tenemos cada uno la responsabilidad de incrementar, de practicar, de poner en acción esa fe, y mediante la confianza que desarrollemos en Dios, vamos a ir incrementando esa fe, mediante que podamos conocer más a Dios, podamos ser mejores siervos de Dios. La fe, la confianza se va a incrementar, y de esa manera vamos a tener una dependencia de Dios. Pero la Biblia también nos dice en Gálatas 5:22 que la fe es uno de los frutos del Espíritu. Entonces, si la fe es uno de los frutos del Espíritu y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, entonces esa fe va a comenzar a crecer en tu vida. Gálatas 5:22 nos dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Pusiste atención al último de los frutos del Espíritu? Fe. El Espíritu Santo está trabajando en tu vida y te está dotando, te está capacitando con esa medida de la fe que tú necesitas para caminar, para servir a Dios todos los días de tu vida. La fe, diremos, no se hereda. La fe no se transmite de padres a hijos, de abuelos a hijos automáticamente. Cada uno de manera individual tenemos que experimentar la fe y tenemos que desarrollarla. Pero si hay algo que se puede hacer, podemos transmitir esa fe, podemos pasarla de generación en generación a través de inculcarla, a través de practicarla y ser un ejemplo de fe en el hogar, y que la familia, en este caso nuestros hijos o aquellos que estén cerca de nosotros, puedan ver nuestra vida de fe y puedan ser inspirados ellos también a practicar la fe. Y hay un ejemplo muy hermoso de esto en la Biblia, y se encuentra en segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y verso número 5.
Y nos dice la palabra, el ejemplo de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en esta carta, le dice y le reconoce la fe que hay en él, pero era una fe especial, era una fe no fingida, era una fe sólida, era una fe fuerte. Y le menciona que primero habitó la fe en su abuela Loida, y esta a su vez le enseñó, le transmitió, tuvo la bendición de parte de Dios de compartir la fe con su hija y madre y abuela a la vez, con su hijo y nieto respectivamente, Timoteo. Pero Timoteo no heredó la fe de su abuela y de su madre. Él recibió esa fe mediante el cultivo de ella y mediante el testimonio de ellas, y él llegó a desarrollar su propia fe. Pero, ¿por qué es tan importante y necesaria la fe? ¿Qué nos dice la palabra al respecto? La carta a los Hebreos, capítulo 11 y verso número 6, nos dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Pusiste atención? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que todos de alguna manera estamos interesados en agradar a Dios. ¿Estás tú interesado en agradar a Dios? ¿Es una de tus preocupaciones y tus prioridades agradar a Dios o agradar al hombre? Cuando desarrollamos cualquier actividad en la vida, especialmente de tipo espiritual, en la iglesia, cuando damos de nuestros recursos para la obra de Dios, nuestro pensamiento y nuestro deseo debe ser agradar a Dios a través de nuestras acciones. Cuando amamos a la familia, cuando amamos la obra de Dios, amamos a Dios, nuestro deseo es agradar a Dios, aleluya, porque de otra manera no podemos agradarlo si no tenemos fe, si no va acompañada la fe, si ese acto que desarrollas es por un cumplido, es para que te vean, no vas a agradar a Dios. Quizás vas a agradar al hombre, pero no a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario. No hay otra manera, no hay otra forma de agradar a Dios más creyendo que hay un Dios verdadero, que hay un Dios poderoso y que Él nos ve y que Él está dispuesto a amarnos y a bendecirnos todos los días de nuestra vida. Y para terminar en el texto dice que Él recompensa, Él es galardonador de los que le buscan. ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás interesado en buscar a Dios? No te vas a arrepentir. Búscalo con entusiasmo, búscalo con interés, búscalo con todo tu corazón y Él te va a bendecir. La fe está relacionada con lo invisible y con el futuro. Segunda a los Corintios 5:7 nos dice de la siguiente manera: porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo dice la palabra? Porque por fe andamos, no por vista. Aleluya. Andamos por fe. Todo lo que se ve no es de fe. Por eso la fe está relacionado con lo invisible. Lo que no se ve es de fe. Lo que permanece, lo que se ve, eso no es de fe, porque lo estás palpando, lo estás viendo. Y todo lo que se ve se termina, es perecedero. Pero lo invisible es eterno, aleluya. Por eso la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. ¿Andas tú por fe? ¿Estás interesado en caminar por fe? Es fácil caminar por vista, porque estás viendo las cosas. Y muchos, tristemente, en este mundo materialista en el cual vivimos, todo su anhelo es lo que se ve, las posesiones materiales, las cosas de este mundo. Pero lo invisible, lo relacionado con la fe, muchas veces no es fácil buscarlo y no es fácil seguirlo.
andamos por fe. Gracias al Señor por ello. Primera de Pedro 1, 8 y 9 nos dice de la siguiente manera: a quien amáis sin haberle visto, en que creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Estás amando a Dios? Acuérdate, no andamos por vista, andamos por fe. Amamos a Dios sin haberle visto, pero podemos sentirlo, podemos saber que Él es real, aleluya, que Él está en medio de nosotros y creemos en Él y sabemos que es realidad Dios en nuestra vida. Aunque ahora no lo veáis, nos alegramos con gozo inefable. No podemos ver la vida futura, no podemos ver con nuestros ojos el reino de los cielos, pero sabemos que hay cielos nuevos y tierra nueva. Sabemos que hay una vida eterna. Esa es fe, esa es nuestra fe, aleluya. Evangelio según San Marcos, capítulo 11 y verso 22, nos dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Tened fe en Dios, aleluya. ¿En qué estás poniendo tu fe? ¿En tu trabajo? ¿En las cosas materiales? ¿En qué está tu confianza? Ponedla en Dios, dice la palabra. Tened fe en Dios y Él nunca te va a fallar, aleluya. Dios nunca te va a defraudar, porque Él es fiel y su nombre sea glorificado, aleluya. Hebreos 12:2 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, aleluya, el autor y consumador de la fe. Dice la palabra, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Te invito en esta hora, si aún no estás poniendo tu vista, tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, es tiempo de comenzar a hacerlo. Es tiempo de comenzar a darle al Señor tu vida y darle la oportunidad de que gobierne tu casa. La Escritura dice en Romanos 10:11 que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, aleluya. ¿Estás creyendo en Cristo Jesús? ¿Estás creyendo en el poder de lo alto? Ten la certeza que no vas a ser avergonzado. Tú vas a ser victorioso. Tú vas a ser bendecido por poner tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo. En su nombre, la honra y la gloria. La fe, diremos, está íntimamente relacionada con nuestra salvación, porque creemos que somos salvos por medio de la fe. Esa es nuestra fe. Y podemos ver Efesios 2:8 y 9, que nos dice la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, aleluya. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Favor no merecido. Ninguno merecíamos el favor de Dios, la gracia, la misericordia de Dios derramada en nuestras vidas, pero necesitábamos de esa oportunidad. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de parte de Dios. Pero hay algo interesante en el 9. La salvación no se adquiere por obras que nosotros podamos hacer. La salvación se obtiene por medio de la gracia y la misericordia de nuestro Dios, aleluya.
son esfuerzos infructuosos, todos aquellos que por nuestra cuenta podamos llevar a cabo para, según nosotros, alcanzar la salvación. Solamente abre tu corazón, abre tu vida, recibe a Cristo como tu Salvador y la salvación será efectiva en tu vida. La palabra de Dios también nos dice en Romanos 1:17 que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios les revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué va a vivir el justo? Por la fe, aleluya. No dice que va a vivir por sus obras justas, no va a vivir por su propia justicia, no, va a vivir por la fe el justo, aleluya. Y esto también lo menciona Habacuc 2:4. Diremos también que la justificación es por gracia. ¿Y qué es justificación? Justificar es perdonar, es quitar, es borrar, es declarar a la persona inocente aunque haya cometido culpas. Romanos 5:1 y 2 nos dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe. La justificación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No son nuestras obras buenas, no son nuestros actos piadosos que nos van a dar la justificación. Es la gracia y la misericordia de Dios. Y dice Génesis 15:6, hablando del siervo Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A mí me llama la atención que la palabra de Dios nos mencione acerca de Abraham, sabiendo el testimonio, la clase de siervo que fue Abraham, cómo estuvo dispuesto a esforzarse, a sacrificar lo más preciado, lo más valioso, lo que él más amaba, su hijo Isaac, por obedecer a Dios. Pero no fueron sus actos llenos de justicia, llenos de amor a Dios. Fue la gracia, fue la misericordia de Dios, porque él fue justificado por la fe, aleluya. La fe está involucrada en nuestras peticiones a Dios. Santiago 1:6 nos dice de la siguiente manera: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe. Cuando le pides a Dios, ¿estás poniendo en acción tu fe? ¿Estás confiando plenamente en Él? ¿Estás creyendo que Dios puede ayudarte, que Dios puede socorrerte en tu necesidad? Que Dios tiene y es la solución para tu problema, para tu necesidad. Esa es nuestra confianza. Santiago 5:15 también nos dice de la siguiente manera: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué es lo que va a hacer la sanidad? La oración de fe va a salvar, va a sanar al enfermo. No es el aceite con el cual lo unjan, no es el anciano, el diácono, el ministro que imponga las manos y ore por él. Es el poder de Dios obrando, premiando la fe de aquel y de aquellos que están clamando por ese milagro. Mateo 21:22, Evangelio según San Mateo, capítulo 21 y versículo 22, nos dice de la siguiente manera. San Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis
en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Notas algo interesante en este versículo? Está diciendo todo, una totalidad, todas las cosas. Aunque aparentemente sean difíciles, para Dios no hay nada imposible. Y Él es el Dios que todo lo hace posible. Y dice que todo lo que pidiereis, cosa grande o pequeña, para Él es posible. Amén. Nuestra fe debe de ser probada, aleluya. Ahí como que a muchos no nos agrada, no nos gusta cuando nuestra fe debe de ser probada. Pero es necesario que nuestra fe sea probada. Y vamos a ver el San Pedro, Carta Universal de San Pedro, capítulo 1 y versos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar, dice la palabra, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios. Gloria a Dios, gracias Señor por ellos. Ahora, nuestra fe tiene que ser probada. ¿Estás pasando por momentos difíciles en tu vida? Dios está tratando contigo. Tómate de las promesas de Dios. Confía en Dios y Él te va a sacar adelante. Él te va a ayudar a salir adelante. Santiago 1, 2 y 3 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo está esto? Vamos a estar contentos y gozosos cuando estamos pasando tiempos y momentos difíciles, cuando hay pruebas en nuestra vida, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces la prueba lleva fruto. La prueba es para refinar nuestra fe, para saber qué tan grande. Es fácil decir que vivimos por fe y que tenemos fe cuando todo va bien, pero los momentos difíciles es ahí donde la que nos saca adelante es nuestra fe. Podemos ver el testimonio de Noé, siervo de Dios. Recibió la orden de parte de Dios de preparar un arca de gran tamaño, porque un diluvio se venía sobre la tierra. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra, y a él se le ordena algo que aparentemente era una locura, y que los mismos vecinos o la misma comunidad lo llegó a calificar como una locura, pero él sabía que estaba obedeciendo a un llamado y a una voz, y eso significó la salvación para él y para su familia. Entonces podemos ver cómo el obedecer el llamado de Dios y ser obedientes a nuestro Dios trae dividendos. Conviene obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la palabra. Nuestra lectura inicial en San Marcos 5:25 nos habla de una mujer que tenía una enfermedad que hasta ahora había sido incurable. Pero una mujer, nos dice San Marcos 5:25, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Cuántos años con la enfermedad? 12 años. Padecía esta mujer esta enfermedad. Y había sufrido mucho, nos dice el 26, de muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y ella hizo lo que normalmente cualquiera haríamos: acudir a la ciencia, acudir a los médicos. Pero nos dice el relato bíblico que al contrario había sufrido más por causa de eso. Quizás había sufrido por las medicinas, por los tratamientos, pero nada le aprovechaba. Al contrario, le iba peor. Y había un atenuante más: había ya gastado todo lo que tenía. Se había quedado sin recursos. Ya no había más dinero para invertir, para gastar en médicos y en medicinas, y nada aprovechaba. Al contrario, le iba peor. Pero sucede algo en la vida de esta mujer. Un día oyó, el 27, hablar de Jesús.
Un día oyó hablar de alguien que era poderoso, de alguien que podía ayudarla, de alguien que le amaba y que quería darle la sanidad. Oyó hablar de Jesús y esta mujer utilizó quizás el último recurso que le quedaba, el más valioso, su fe. Dijo: esta es mi oportunidad. Ya gasté todo en médicos, ya no tengo nada. ¿Ahora qué hago? Oigo la fama de Jesús, oigo que Jesús da vista a los ciegos, oído a los sordos, hace andar a los cojos. Jesús se manifiesta y tiene poder, y Él puede ser mi solución. Esta mujer se llena de valor y vino por detrás, dice el 27, entre la multitud y tocó su manto. Mientras se dirigía, mientras caminaba hacia Jesús, ella iba en su mente diciéndose: esfuérzate, ve, tienes que ir a Jesús, esa es tu oportunidad. Y lo hermoso es que ella logra su cometido. Y por eso hablamos de la fe que Dios recompensa, porque esta mujer utilizó la fe no como último recurso, porque quizás ella pudo haber hecho otras cosas después, pero dijo: voy a utilizar la fe. Había obstáculos para llegar a Jesús, y por eso es que Dios la recompensó por el esfuerzo y por la fe que ella puso. Dijo ella: si tan solamente yo tocar el manto del Señor, seré sana de esta enfermedad. Esa era la convicción de esta mujer. Mire cómo ella manifiesta la fe. No va por enfrente a Jesús y le pide que ore y ponga las manos. La convicción de ella era que solamente con que se acercara y tocara su manto, tuviera un contacto con el Señor, o con su vestimenta, con su atuendo. Esa era la fe de ella, que iba a quedar sana. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Aleluya. Ocurrió el milagro, se dio el milagro. E inmediatamente, en el mismo instante, al mismo momento, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer había cumplido lo que los teólogos llaman los pasos de la fe. Número uno, ella oyó la parte cognoscitiva de la fe, la parte de conocimiento. Oyó hablar de Jesús y dijo: voy a Jesús. Número dos, lo creyó en su corazón. Tuvo convicción, tuvo certeza, tuvo la seguridad. Y número tres, ejecutó. Se dio el valor, se decidió y fue a Jesús. Ahí están los tres pasos. Oyó la parte cognoscitiva de la fe, ejecutó también y creyó en Jesucristo. Su fuente se secó, el milagro ocurrió, sintió que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? El Señor supo que algo había ocurrido. Él supo que había ocurrido algo en aquel momento. Algo había sucedido fuera de lo normal. Los discípulos del Señor, cuando Él pregunta, reaccionan de manera natural. Ellos no comprendían lo que estaba sucediendo. Y ellos en el 31 le dicen, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Ellos se referían al contacto de las personas, al roce, por ser el tumulto que lo acompañaba. Por cierto, iba a casa de Jairo, pero él no se estaba refiriendo a ese roce, a ese contacto. Él se estaba recibiendo gente que ellos no comprendían. Pero él miraba alrededor, dice el 32, para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Venía el momento de confesión, venía el momento de declarar delante del Señor. Aquí vemos una actitud de la mujer humilde. Esta actitud fue ejemplar, de acuerdo a la fe que ella había manifestado al tocar
el manto del Señor. Viene delante del Señor, se postra delante de Él y le dice toda la verdad. Este arranque de valor y decisión la llevó a presentarse a la curiosa multitud. La gente la veía, la gente estaba expectante. ¿Qué le iba a decir el Señor? ¿Cuál iba a ser la reacción del Señor ante este milagro? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué le dijo el Señor? Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Mira la respuesta maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, llena de ternura, llena de bondad, llena de amor, llena de misericordia para esta pobre mujer que sufría de esa terrible enfermedad. Pero la respuesta del Señor va más allá de lo que ella buscaba. El Señor ya la había sanado de su cuerpo, pero Él no iba a permitir que esta mujer se fuera sana de su cuerpo y se fuera enferma de su alma. El Señor aprovechó la oportunidad para que esta mujer, así como tuvo fe para creer en el milagro de sanidad, ahora esa fe la pusiera en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, y que se fuera a casa con una felicidad total, completa, llevando sanidad en su cuerpo y sanidad en su alma también. Y eso lo podemos ver en la declaración del Señor, que le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe, la fe que ella había puesto en el Señor, ahora ella creía en Dios, ahora ella creía en el Señor, y ahora podía ver que Dios era real y que Dios se había manifestado en su vida, y podía ver que el Señor le daba la oportunidad, el perdón de sus pecados que ella necesitaba. Y seguramente al regresar a casa, su vida ya no fue la misma, no solo por la salud. Ahora ella disfrutaba de una gran salud, pero ahora ella disfrutaba de una paz interior. Ahora ella disfrutaba de la salvación. Ahora ella disfrutaba del perdón de sus pecados, aleluya, y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo y hermano, no esperemos como esta mujer a que se acaben nuestros recursos. No pongamos la fe como el último de nuestros recursos. ¿Por qué no hacer uso de la fe de inmediato? En cualquier momento, en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia, Cristo nos puede ayudar. Cristo puede hacer maravillas en favor de nosotros. Esta mujer tal vez escuchó de Jesús hasta que había perdido todos sus recursos, hasta que todo se le había agotado. Pero quizás tú tengas una oportunidad diferente. Vengamos a Jesús confiadamente. Vengamos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, llenos de confianza, llenos de fe y creyendo que Él todo lo puede. Que Dios te bendiga en este día y no te olvides, la fe que Dios recompensa es la fe sacrificial, la fe que se esfuerza, el tipo de fe que esta mujer manifestó al abrirse paso entre la multitud y llegar a Jesús. El milagro en ella no lo hizo la ropa de Jesús. El Señor dice que virtud salió de Él, poder sanador salió de Cristo, aleluya. Y eso fue lo que hizo el milagro. Dios te bendiga en este día y confiemos en el Señor. Y Dios nos ayude a tener el tipo de fe que Él recompensa. Oremos. Señor Jesucristo, delante de su presencia, mi Dios, te damos gracias, Padre bueno, porque tu misericordia es para siempre. Alabamos y glorificamos tu nombre, mi Dios, y te damos gracias por tu santa palabra. Permite, mi Dios, que esta palabra llegue al corazón de cada uno de los oyentes y esta palabra sea de bendición, sea de edificación. Y ahí donde está la necesidad, ahí donde está el problema, ahí donde está la enfermedad, tú te puedas manifestar, mi Dios, y puedas hacer maravillas, así como lo hiciste en esta mujer, mi Cristo, y no solamente puedas darle sanidad a nuestro cuerpo, sino también a nuestra alma. Amén. Aleluya.